Muy buenas, muy agradecido con el segundo simposio venezolano de recursos hídricos. Mi nombre es Rafael España y agradezco al comité organizador la invitación a presentar este trabajo de estructuras prehispánicas en los llanos de Barinas como una alternativa de solución para los problemas de drenaje. Vamos a pasar por estos 5 puntos: la justificación de por qué estudiar las calzadas, los antecedentes de las calzadas. Vamos a revisar un poco lo que es el objetivo de la metodología para entrar a visualizar resultados sobre ubicación, cómo se evaluaron y qué podemos valorar de este conocimiento. ¿Por qué estudiar las calzadas? Hay un tema antropológico y de patrimonio cultural. Hubo un encuentro de dos mundos y ese encuentro hay un intercambio de información, hay un intercambio de saberes y de riqueza. Pero también hay un problema actual, que es nuestro problema de vialidad. Esto que vemos aquí abajo es la vía que comunica Barinas con San Cristóbal. En la zona de Pedraza, una alcantarilla se fue y nos muestra cómo, cómo está construida la vialidad y el problema de comunicación. Entonces, cuando vamos a hablar de calzadas, es un término castellano para visualizar estructuras o vías de comunicación. Entonces tenemos un primer punto, una línea de tiempo, que hay comunidades prehispánicas 3500 años antes de Cristo en la América, o sea, había una agricultura, había una actividad, había un conocimiento. En 1492 ocurre un encuentro de dos mundos, hay un primer intercambio, leyenda dorada y leyenda negra, eh, pero hay un intercambio. Entonces Humboldt publica por primera vez en 1545 y dice que hay ciertos caminos altos de tierra que según las crecidas tenían desaguaderos para escurrir, que había un manejo del agua en la zona. Eh, Alberta Sushi, una profesora, ha investigado, es antropólogo, ha investigado y tiene muchas publicaciones sobre las calzadas, sobre los montículos, sobre toda esta cultura, y dice que los son prioritariamente de drenaje y además de comunicación con fines funerarios, y nos señala varios usos y muchas obras. Luego Pasquali es un señor de Portuguesa, hizo trazados ya con una visión mayor, viendo de dónde a dónde van las calzadas, qué vías comunican, qué lugares comunican, y el ingeniero Humberto Febres también hizo lo propio en el estado de Barinas. En el año 2011, el Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela protege una serie de puntos, solamente puntos de ubicaciones, en el municipio de Pedraza del estado de Barinas, protegiendo más que todo montículos que tienen fines funerarios y algunos puntos de calzada. Lo que vemos aquí es una sección de uno de los montículos más grandes que hay en Pedraza y vemos que hay acumulación de materiales distintos. Entonces nos denota que hay un proceso constructivo. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Bueno, evaluar la parte hidráulica de estas estructuras y ver qué soluciones nos pueden aportar al problema de drenaje. En la metodología vamos a tener 3 etapas: ubicar, evaluar y valorar. Para ubicar utilizamos las coordenadas UTM del Instituto Geográfico Simón Bolívar y las protegidas del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. Para evaluar vimos cuál era el trazado, la conexión. Estudiamos un poco cómo fue el poblamiento de los llanos, cómo se fundaron esas ciudades. Luego fuimos un poco a la morfometría de las cuencas, se definieron 6 unidades hidrológicas, se estudiaron las cuencas de esos 4 ríos que están en esos y se determinaron 6 puntos de interés que fueron los que se. Ahora, para el objeto de valorar, vimos qué materiales y qué técnicas se supone que han utilizado, cómo se ha utilizado como vialidad, pero también los usos como presa y como manejo de agua, como incentivo para el cultivo de especies de anfibios y peces,
y tratamos de hacer una valoración ambiental. Entonces, en cuanto a la ubicación de los sitios, la Gaceta Oficial protege 61 sitios, 21 en montaña, 40 en la zona de la planicie. Vemos que la mayoría están en la zona de Barinas. Tienen una cota promedio de 370 metros en la zona de montaña y en la planicie de 138. Van desde 192 a 198 los puntos de planicie, que son los que están en la zona de calzada. Entonces, cuando vamos a la primera fase, que fue un estudio hidrológico, pasamos por estas 4 etapas: caracterización de las cuencas, estudiamos los parámetros morfométricos, establecimos un tiempo de concentración para llegar a establecer curvas IDF para esos sitios que nos interesaban y hacer una estimación de caudales. En cuanto al estudio hidráulico, nos basamos en un modelo digital del terreno, ubicamos los puntos de interés, esos 6 puntos que nos vinculan a estructuras de este tipo calzada. Se evaluaron las secciones, que son secciones problemáticas, como vemos aquí, son secciones en los llanos, muy planas, para generar manchas de inundación. Entonces, bueno, se delimitaron las cuencas, se hizo el mapa de elevaciones, coberturas y precipitación. ¿Qué encontramos? Bueno, para estos 6 sitios, ¿verdad?, que tenemos el Cedral, el Gabán, Ramón Lepage, Caño Ventosidad, Hato La Calzada y Santa Rosa, vemos que son unos complejos y la mayoría de los complejos tienen forma ovalada, ¿sí? Están orientados hacia el noroeste, todos por casualidad están orientados, tienen esa misma orientación y tienen una calzada que los protege, un dique para protegerlos de las inundaciones y las zonas donde están. Tanto Caño Ventosidad como Hato La Calzada son campos de cultivo y tienen un sistema de canales bastante elevado. En el Hato La Calzada no hacemos una estimación del área porque ha sido muy intervenido, pero el Caño Ventosidad en Arismendi tiene 50 kilómetros cuadrados y todavía existen. Y si entramos en Google y vemos, todavía se han preservado las estructuras. El punto interesante es en Santa Rosa, la vía del Estero, que hay un terraplén que comunica hasta el paso sobre el río Banaro. Entonces, ¿cómo son estos complejos? Sobre todo el complejo de Caño Ventosidad, que es el que podemos visualizar. Tiene una serie, esto es un esquema de cómo funcionaban. Vemos que tenemos canales elevados, o sea, unos terraplenes de tierra con canales elevados, que aún en día hoy existen, y esos canales conducen agua y tenemos la zona entre los dos canales que la dividían en 3 fases, muy parecido a lo que hemos construido hoy en día como los módulos de Apure. Es un sistema de manejo del agua y es una superficie bastante importante. Entonces, bueno, en la primera fase, cuando es el invierno, está todo inundado, utilizan solamente 1/3 de la superficie. Luego, cuando va descendiendo el agua, van cultivando más cerca del agua, y esta zona que está cerca del canal, vemos que hay peces invertebrados, que es otra de las utilidades que genera el tener una infraestructura construida pensando en el entorno, adaptada a las condiciones. Eso es lo que tratamos de valorar de esto. Entonces, cuando evaluamos esta sección hidráulicamente, vemos que aquí hay 2 líneas, 0,03 para canales, la evaluación como si fuera canales limpios, y 0,06 si están vegetados, si están con vegetación. Entonces vemos una sección que es capaz de soportar hasta 5.5 metros cúbicos por segundo. Es equivalente a lo que llevan actualmente los canales en los sistemas de riego construidos en la zona de los llanos. Pero bueno, la cantidad de canales que observamos en el Caño Ventosidad es de verdaderamente significativa. Comparando cuál es la estructura que más se adapta a las
condiciones de los llanos. Vemos que en hidráulica hay una sección que es la óptima, pero una sección muy profunda sería inadecuada, pero una sección muy amplia es la que más se adapta. Entonces, cuando vemos el ancho de las calzadas, que tienen cerca de 22 metros, ¿sí?, no es la sección que va a tener mayor caudal, capaz de conducir el mayor caudal para sus condiciones de radio hidráulico, pero permanece con baja profundidad y se adapta mejor a la zona de los llanos. Bueno, imitamos la condición del río y de los cauces en el llano, entonces quizás que lo que deberíamos construir en los llanos, donde no tenemos problemas de espacio, es secciones amplias, imitando los cauces de los ríos, y no secciones tan óptimas de manera hidráulica. Cuando comparamos las estructuras prehispánicas con el diseño de vialidad actual, en elementos como trazado, condiciones, materiales, los modelos de compactación, los taludes utilizados y la topografía, vemos que la comparación de ambas estructuras nos dice que las mismas condiciones de suelo y las mismas condiciones de topografía estamos dándole dos soluciones totalmente distintas. El trazado corresponde de dónde a dónde queremos ir, de dónde a dónde necesitamos hacer traslado, y ahora la estructura sí ha sido como un dique, y la idea es que tenga un material hidrofobo, o sea, que repela la humedad. Las compactaciones son con capa, pero con equipos pesados. La diferencia son los materiales. En el material, usando materiales autóctonos, la arcilla de los llanos, al contrario a la actualidad, que trasladamos grandes cantidades de granzón, grandes cantidades de asfalto para hacer. Entonces vemos que los taludes son mucho más amplios, ¿sí?, y esos taludes son más estables en esas condiciones. Y lo que vemos es que estas estructuras han permanecido en el tiempo, siempre y cuando hayan sabido manejar los excesos de humedad. Realmente, cada vez que hablamos de vialidad, sabemos que el manejo de los excesos de humedad es lo que permite la durabilidad de la estructura. Bien, entonces, en conclusión, las estructuras de tierra compacta, las calzadas, están desde los 96, entre 100 y 200 metros sobre el nivel del mar, en la zona de los llanos. Los trazados de ubicación de estas estructuras han sido intervenidas, han sido usadas como vialidad, entonces ha sido difícil y es difícil ubicarla. Son elementos multifuncionales, pues no es solamente el uso como vialidad, sino hay estructuras usadas para la protección, para la conducción de agua. En los complejos del Gabán, el Hato, la Calzada Páez, el Cedral y el Paso del Río Naro soportan causales de crecida mayor a los 25 años de periodo de retorno, o se mantienen aún hoy en día por encima de las cotas de inundación. Las estructuras de tierra compacta se han preservado mejor ante las inclemencias del clima en los suelos, en las vialidades. Quiere decir que fueron construidas con criterios de dique y no simples terraplenes. Y el uso de materiales autóctonos genera una reducción del costo hasta de un 47% utilizando en las vías agrícolas. Bueno, muchísimas gracias por su atención y estamos atentos a los datos de contacto para cualquier duda. Muchísimas gracias.